Buenos días entonces, nuevamente, que tengan una buena mañana. Vamos a empezar nuestra clase de Fundamentos Sociológicos de la Educación, la clase número 2. Voy a comenzar entonces con algunas cosas que me parecen vitales. Primero, voy a hablar una hora aproximadamente, ¿sí? Nada más, porque eso es lo que se acordó en la universidad de clases. Luego, después, como siempre, igual que la clase pasada, les voy a dar a ustedes un trabajo que van a realizar en el minuto para que no tengan después el agobio de estar haciéndolo eh, durante la semana y no interfiera esto con las otras asignaturas y así podamos ir avanzando y aprendiendo, pero con nuestros propios tiempos y no con los tiempos de otras asignaturas. No obstante, claro que van a tener que leer igual algunas cosas después que les voy a entregar ahora para hacer la clase y el trabajo autónomo, pero lo leen en los tiempos asignados de trabajo autónomo de este módulo, pero ya un poco más relajadas para ir entendiendo de qué se trata en mayor profundidad esos textos y preparando los talleres evaluativos que vienen para adelante. Bien, entonces va a ser así. Voy a hablarle una hora, hasta las 9:30 aproximadamente hoy día. Luego les voy a dar las indicaciones de qué es lo que van a hacer en el taller. También les voy a decir que tienen tanto tiempo de descanso, porque si no, con tanto escucharme a mí uno se agobia. Bueno, a cualquiera en realidad. Y luego vamos a volver, les digo la hora luego a qué hora vamos a volver. Y hacemos otro intertanto y terminamos nuestra clase de hoy día, lunes 7 de septiembre. Muy bien. ¿Alguna duda, señoritas estudiantes, en relación a lo que he dicho? No, profe. Está claro, ¿cierto? Aprovechen de ir bajando los videos ustedes mismas, por favor, y así también tenemos un resguardo por si acaso, si cuando lo suba yo a la plataforma, si pasa algo, para que ustedes también tengan en su poder una copia, ¿m? Los que puedan hacerlo. En todo caso, voy a intentar meterlos de igual en el correo del curso. Vamos a ver si me resulta. Por eso se los pedí y le agradezco a la eh, compañera estudiante que lo haya enviado. Muy bien. Bueno, mire, igual que la clase pasada, lo que estoy intentando hacer es una introducción sobre la educación como fenómeno social y por qué es necesario estudiar los fundamentos sociológicos de la educación. Hoy día vamos a descubrir otras cosas con la lectura que les voy a dar, que son más interesantes, que tienen que ver con sociología. Bueno, la clase pasada vimos esto. eh, Dijimos que la cultura es, hace o permite o posibilita que la persona humana, cualquiera de nosotros, pueda desarrollar todas sus potencialidades. Eh, la cultura, entendiendo como cultura, ese espacio simbólico en el cual nosotros estamos y que creamos a través de nuestras palabras, ¿sí? A través del arte, del cine, de la poesía, de las novelas, de las matemáticas, ¿sí? Y de la ingeniería. También la cultura es el mundo físico, los edificios que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Los estadios, los puentes, todo lo que está a nuestro alrededor. Y también el mundo, eh, la naturaleza, ¿sí? Que es como el soporte de todos nosotros. Entonces, esa sería como la cultura. Eso sería como lo que nos permite el desarrollo como seres humanos. Entonces, pues yo hablaba del medio como agente educador, ¿sí? Entonces yo decía que la calle, la familia, los amigos, el trabajo, los medios de comunicación, todo eso nos educa y allí se producen relaciones mediante nuestras palabras, nuestros gestos que nos permiten educar, en el sentido amplio de lo que es educación. Por otra parte, aquí daba esta definición de cultura que le acabo de decir anteriormente, que no pertenece, que yo no la creé, sino que la creó mi profesor, que se llama Enrique Carvilla, de la Universidad de Granada, en España, y él dice que
que es todo aquel universo simbólico que el hombre ha elaborado, ¿se fija? Todo lo que nosotros hemos elaborado, el universo simbólico, como las palabras, la poesía, el arte, el cine, ¿sí? La música, más el mundo físico, ¿sí? Suma el mundo físico y el natural, los cerros, las montañas, el mar, ¿sí? Las plantitas, todo ese mundo. Esa es la cultura. ¿Sí? Entonces, como usted ve, es muy interesante el tema de cultura, ¿sí? Y no se refiere solamente a que uno es culto porque tiene un título o porque lee libros, sino que es mucho más amplio. Entonces, el señor que va por la calle, aunque no tenga un título, está inmerso dentro de una cultura. Bien, entonces desde esa perspectiva, el profesor Guervilla creo que hace una definición sencilla, pero muy interesante de lo que es cultura. Eh, bien, entonces después dije que la, la escuela aparece, ¿sí? Cuando los procesos de socialización no resultan suficientes para asegurar la incorporación a nuevas generaciones en la vida social. En el fondo lo que estaba diciendo es que cuando la familia ya se agota, en buen sentido de la palabra, porque en la familia nunca se agota, pero cuando la familia ya no tiene todos los recursos para que la gente pueda incorporarse al mundo social, entonces es necesario mandar a los niños y a las niñas a la escuela. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan tener herramientas culturales para incorporarse a la realidad. Y entonces ahí después definíamos lo que era socialización, que es fundamental que usted lo tenga claro. Esto se lo tiene que grabar, ¿vale? Socialización. Esto sí que es importante que lo aprenda. Dijimos que es una interrelación entre la sociedad y el individuo, ¿sí? Es como eh, tenemos un vaso aquí, tenemos otro vaso acá y les ponemos un conducto que nos permita unir los dos contenidos de ambos vasos. Entonces, si tenemos jugo de naranja y por acá tenemos jugo de piña y lo mezclamos. ¿Sí? Ahí no es muy buena la combinación tal vez, pero esa es la idea, ¿no? Y se mezcla. Entonces, eh, en este proceso de interrelación, usted y yo vamos haciendo propios, interiorizando las pautas de vida, ¿sí? Cómo se debe vivir como seres humanos en Chile, en Talca, en Curicó, en Rancagua, en Lolol, ¿sí? En Santa Cruz, cómo se vive. Bien, el mundo que está a nuestro alrededor nos entrega pautas para ser hombre, ser mujer, para ser persona, ¿sí? Y son pautas de vida para ser soltero, para ser casado. Entonces, también hay hábitos en en este proceso de interrelación, que es la socialización. También hay conducta y también hay valores. Entonces, eso es un proceso de socialización. Bueno, ese proceso de socialización, entonces, la persona se integra al grupo, aprende, se adapta y se abre a los demás. Convive con ellos, recibe la influencia de la cultura. Entonces, ¿quién hace ese proceso de socialización? Primero, la familia. Segundo, la escuela. Bueno, el jardín. ¿Eh? Ustedes como educadoras tienen una tremenda labor allí en donde los niños pequeños, que son como una esponjita, van adquiriendo todas las ideas que ustedes les van dando, todos los procedimientos que ustedes les van dando, las emociones que ustedes los van haciendo entender también. ¿M? Y también todos los juegos que ustedes les van haciendo que son fundamentales para desarrollarse, sobre todo en esa edad. Bien, señoritas, niñas, ¿alguna pregunta? ¿Están dormidas todavía? No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no quede claro? No, profesor, creo. Vale. Entonces, eh, llegamos a la clase pasada hasta esta diapositiva donde dice que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen tanto
en él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. ¿Se fija? La sociedad política en su conjunto. ¿Qué es la sociedad política en su conjunto? Las instituciones. Las instituciones que permiten que una sociedad se desarrolle. ¿Qué son esas instituciones? La economía, la política, la escuela, la familia, la religión. ¿Sí? Y el medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente? Donde, el barrio, donde nos educamos. El colegio, el barrio, los amigos, la familia, los, todo eso. Entonces, eso sería como la educación, ¿sí? Y entendido desde una perspectiva de sociología de la educación. Bueno, ahí quedamos, vamos a dar un pasito más, vamos a avanzar. Aquí hay otro texto que es muy interesante de Fernández Anguita, ¿sí? Que dice lo siguiente, dice, el objetivo de la socialización, acuérdense que socialización es esto de acá, proceso de interrelación entre la sociedad y el individuo, por el cual se interiorizan pautas, hábitos, conductas, valores compartidos por la mayoría integrante de la comunidad. Lo que usted tiene que tener claro es lo siguiente, en la socialización se interiorizan pautas, hábitos, conductas, valores compartidos. Eso es un proceso de socialización. Bueno, ¿qué dice este autor? Dice, el objetivo de la socialización, el objetivo de que la persona, al relacionarse con la sociedad y con los demás seres humanos, incorpore pautas, hábitos, conductas y valores compartidos. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué la persona tiene que incorporar eso? Para que haga las cosas por sí mismo. Dice, es sustituir los mecanismos de control externo de la conducta por resorte de control interno. ¿Se fija? Mecanismo de control externo de la conducta. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de control externo de la conducta? ¿No? Todo aquello que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, porque no somos capaces de hacer. Cuando uno es pequeñito, ¿sí? Se nos dice con mayor frecuencia lo que tenemos que hacer, ¿sí? Cuando uno es pequeñito. Ahora, no crean que este es un problema solo de los niños pequeños, es un problema general, porque si no, no existirían las leyes y todo el andamiaje legal que existe en este país y en todos los países del mundo, como es el tema de la Corte, distintas cortes, la Corte Suprema y todos los tratados legales que hay de derecho, del trabajo, derecho penal, derecho civil, derecho de familia, porque igual la gente necesita mecanismos de control externo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace un buen proceso de educación? Hace que la gente interne ciertas cosas que le permiten tener resortes internos. Es decir, que pueda actuar de forma lo más autónoma posible. Pero igual, como todos los seres humanos no tienen los mismos procesos educativos, se necesitan igual tener zanjadas ciertas cosas para que cuando existan disputas sea lo más objetivamente posible. En otras palabras, que los individuos hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no deben hacer sin necesidad que nadie venga a recordárselo. Por eso, el resultado de la socialización debe ser un proceso de interiorización de las normas sociales, el proceso por que el individuo convierte la cultura que lo rodea o sus aspectos fundamentales en algo propio. Entonces, mire, a pesar de los procesos educativos, a pesar de que se nos dice que la bandera tiene 3 colores y además que tiene una estrella, ¿sí? A pesar de que se nos enseña el himno nacional, a pesar de que se nos hace dibujar las cordilleras, ¿sí? El mar, ¿sí? A pesar de eso, igual eh, hay que hacerlo todos los años, no solo una vez, porque interiorizar el sentimiento cultural de que uno pertenece a este país es un proceso que se demora toda la vida y que no se resuelve en 1 o 2 años. Entonces,
ese proceso de interiorización para que las personas se sientan chilenos, ese es un proceso educativo, ¿sí? Ese es un proceso de socialización. Lo mismo con el respeto al otro, lo mismo con en la capacidad de dialogar con los demás, lo mismo con la capacidad de saber que los demás tienen buenas ideas y que no siempre uno tiene la razón. Entonces, todo ese proceso se hace en los jardines, en la escuela, en general, y se demoran años en hacer, ¿no? Bueno, preguntas, señoritas. Creo que no hay preguntas, profe, va quedando todo claro. Vale, muy bien, entonces sigamos. Bien, vamos a pasar ahora a los factores sociales. Esto sería como un tema que tiene que ver con el tema de la educación en la sociedad, pero vamos a ver ahora los factores sociales que condicionan la educación, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciona la educación? No solo lo condicionan nuestros talentos, ¿ah? O nuestras capacidades cognitivas más maduras o menos maduras, ¿no? No solo la condiciona también nuestro ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, también hay otros factores que condicionan la educación. Entonces, ¿cuáles son esos? Los primeros, el económico, ¿sí? En ese sentido, mientras más dinero se le inyecte a los procesos educativos, más fáciles son de llevar a cabo. Mientras más recursos económicos tenga la escuela, más fácil es hacer un proceso educativo. Ahora, evidentemente que la calidad de la educación pasa también por eh, tener buenos educadores, ¿sí? Pero ese tema no lo vamos a tocar acá. Pero sin embargo está puesto allí, subyace, ¿sí? Claro, pues no sacamos nada con tener mucho dinero, muy buena infraestructura y muchos recursos, eh, si no tenemos buenos recursos humanos. Entonces, desde esa perspectiva, lo económico es vital, ¿sí? Y la relación entre el desarrollo económico y social de un país está en relación directa con el desarrollo educativo, del sistema educativo, ¿sí? Es decir, si nos vamos hacia atrás y vemos cómo en este país, hace 40 años atrás, los profesores tenían eh, un- una remuneración muy baja y unas situaciones de trabajo muy, muy empobrecidas, lo más probable es que entendamos que lo que había allí era mucho amor, mucha capacidad de hacer lo mejor posible, pero sin libros, sin tiza, sin pizarra adecuada, sin baños limpios. No se puede hacer un proceso educativo en condiciones. Entonces, y además con profesores que no tenían dinero para comprar libros, ni para salir a pasear, ni siquiera para ir a comer algo rico a una pizzería o donde le dé la gana. Entonces, ¿cómo la persona está libre? ¿Cómo está su espíritu en condiciones de enseñarle a otro que la vida es bella? No se puede. Entonces, evidentemente que eso es lo micro, pero en lo macro, imagínense un sistema educativo en donde no existan los implementos mínimos para que se puedan implementar las políticas de forma adecuada. No hay textos, ¿sí? Entonces, evidentemente que lo económico es vital para que un sistema educativo se desarrolle. Lo otro sería ser demasiado eh, optimista, pensar que se puede hacer un buen proceso educativo sin tener recursos económicos. Bueno, una segunda, eh, un segundo factor son los factores culturales, ¿sí? Eh, como ya vimos,
la, la internalización de los hábitos, de las pautas, de las conductas, de los valores, permiten tener una especie de colchón, de mochila cultural que hace que las personas puedan estar en mejor sintonía con los procesos educativos. ¿Sí? Y entonces hay una relación directa entre lo cultural y lo educativo, ¿sí? Entendiendo que lo cultural no es solo el conocimiento, ¿sí? de, de contenidos sobre una materia, sino que son más bien formas de estar en la realidad, ¿sí? Bueno, estas formas de estar en la realidad, sin duda que son muy importantes que sean adquiridas por las personas, en este caso los niños, y a partir de ahí se instalan procesos educativos con mayor fuerza. Es decir, la cultura, ¿sí? Esta manera de estar ante la realidad, esta manera de entender la vida, de tener ciertos valores, de tener ciertas conductas, potencian los procesos educativos con mayor fuerza. Lo que no significa que las personas que están recién adquiriendo estos procesos culturales, que han sido socializados en estos procesos culturales, no se pueden educar. Sí se pueden educar, pero se hace un poco más lento y un poco más difícil. ¿Sí? Entonces, claro, usted se va a dar cuenta en el jardín entonces cómo los niños son todos distintos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene un mundo y tiene distintos imaginarios que tienen relación directa con las relaciones que han tenido antes y con los procesos de socialización en los cuales ha estado expuesto cada uno de los niños. Y entonces para hacer cualquier tarea que usted quiera hacer, se va a dar cuenta cómo algunos de ellos responden mejor y cómo otros responden de forma más lenta. ¿Qué significa eso? Significa eso, ¿qué es lo que denota eso? Bueno, denota las diferencias culturales en las cuales usted está inmerso, ¿sí? Porque no significa necesariamente que tengamos que estar con personas de otros países, con migrantes, para tener diferencias culturales. En nuestro país existen también diferencias culturales. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, el hombre, la cultura y la educación forman un círculo, ¿sí? Sin duda, es este niño pequeño que llega de una familia y de un ambiente social y, y que se hace parte de la cultura del colegio, en donde el colegio le entrega nuevos valores, nuevos hábitos, nuevas conductas, y que a través de ese proceso usted como educadora lo educa y entonces después este niño lo incorpora y este niño ya lleva otra mirada sobre la realidad y cuando pase al primer año de escuela ya tiene adquirido para sí otra mirada, está en pie con otras ideas, con otros valores, con otros conocimientos y avanza en ese proceso educativo que hace la profesora de primer año. Bien, entonces, ¿me explico bien o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, desde esa perspectiva, los factores políticos, ¿sí? Es otro factor, ¿sí? Entonces tenemos factor económico, cultural y ahora tenemos el factor político. Entonces, eh, ¿qué es lo que es la política? ¿Ah? Porque aquí es bueno que haga una pequeña aclaración. Eh, la política tiene que ver con el término polis, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, política eh, tiene que ver con esto, mire, con el término polis, ¿sí? ¿Y qué es que es un término griego? ¿Qué es polis? Ciudad, ¿sí? Políticos, ¿quiénes son los políticos? Los ciudadanos. Polis, ciudad, políticos, ciudadanos, ¿sí? Eh, entonces, desde esa perspectiva, eh,
Todos nosotros somos políticos. ¿Y qué hacen los políticos? Vivimos en la ciudad. Vivimos en la ciudad y le damos orden a la ciudad. Bueno, algunos le dan desorden, pero nosotros le damos orden. Pensemos en positivo. Entonces, ¿qué es lo que hace un político? Ordena la ciudad. Aquí va el paradero de la micro, aquí va el semáforo, aquí está la escuela, las juntas de vecinos se juntan y dicen vamos a poner una plaza con juegos, en la escuela se ponen de acuerdo los apoderados y van a un paseo. Esa es la política, es el ordenamiento de cómo queremos vivir nuestra vida, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dice Aristóteles hace más de 20 siglos para atrás, que era un gran filósofo griego. Entonces, ¿y quiénes viven en la ciudad? Las personas. Entonces las personas son los políticos que organizan la ciudad, ¿sí? Bien, entonces la educación eh, la educación eh, dominada por la política, pues se forma a los hombres que en el futuro van a habitar y mantener y desarrollar el país. En ese sentido, la educación dominada por la política, no en el sentido de los partidos políticos y no en el sentido de politiquería. No sé si me explico bien, ¿sí? La educación que tenga un norte, que esté organizada, ¿sí? Que permita mirar qué es lo mejor para este país, para Latinoamérica y para el mundo en general. ¿Cuántas personas, cómo tenemos que educar a las personas para que luego, después de estar 12 años en la enseñanza básica, media, ¿sí? Educación parvularia, media, 14 años, y puedan salir a trabajar? O los otros que vayan a la universidad. ¿Qué necesitamos? Entonces, la educación desde esta perspectiva es un agente de cambio para mejorar lo social y permite un proceso de estabilidad social. Bien, desde esa perspectiva entonces, perdón, ahí. Bien, estimadas niñas, ¿alguna pregunta de lo que acabo de decir sobre la política? ¿Se entendió la idea o no? Sí se entendió, profe. Ya, entonces, desde esa perspectiva entonces, la educación y la política van unidas, ¿sí? Porque la educación es el espacio en donde las personas pueden lograr incluir una serie de conocimientos, procedimientos, actitudes, valores que les permiten llegar a mejor puerto. Y la política lo que intenta hacer es dar de alguna forma un ordenamiento a esto para que puedan responder a la demanda del país. Es decir, la educación no está pensada solo para responder a necesidades individuales, también está pensada para responder a las necesidades sociales que tiene un país, un continente, un mundo. Entonces, en este minuto, eh, necesitamos personas que se hagan cargo de eh, los medios de comunicación, porque por producto de la pandemia necesitamos personas que estén más en conocimiento de cómo funcionan todas estas máquinas que tenemos al frente, que se llaman computadores, teléfonos móviles, etcétera. En otra época a lo mejor necesitamos expertos más bien en otras áreas, ¿no? Pero ahora necesitamos expertos en esto. También necesitamos expertos en el área de salud, específicamente en el tema del cuidado. Y así, ¿no? Y bueno, eso se va organizando a nivel de política y a nivel de educación. Bien, entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, sería tan amable de, Dígame nomás, porque estoy en clase, volver a no repetir recibo la definición del concepto de educación. del concepto de qué. ¿Educación? Sí, por supuesto que le puedo decir un... A ver, lo primero que voy a decir de educación, la voy a confundir más. Es que un concepto no tan fácil de definir, ¿sí? No obstante, podríamos entender que educación es el proceso de convertirse en persona,
mediante el desarrollo de todos sus talentos. ¿Sí? En 4 áreas. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. ¿Sí? Bien. Esta definición no es mía, yo la he leído a partir de mis lecturas de Carl Rogers, que es un psicólogo norteamericano de los años 50, 60, muy humanista, también de las lecturas de un libro que se llama La educación encierra un tesoro, organizada por Jacques Delors, que fue ministro de Educación de Jean Mitterrand, varios años atrás. Y hay más definiciones de educación. Solamente voy a agregar esta otra. Educar es hacer que las personas entren en un proceso de socialización. Y entonces educar es esto, señorita, miren. Proceso de interrelación entre la sociedad y el individuo, por el cual se interiorizan pautas, hábitos, conductas, valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad. Eso es educar, aparte de lo que dije anteriormente. ¿Le queda claro? Sí, profesora, ahora sí. Muchas gracias. Sí. Entonces, cuando hablamos de educar, también podemos hablar de socialización. Cuando hablamos de educar, podemos hablar también del proceso de convertirse en persona, para que la persona desarrolle todos sus talentos de forma integral, en ámbitos como el conocimiento, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser persona. En el aprender a ser entra en juego el proceso de la memoria, entra en juego el proceso de la autonomía, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, volvamos a lo nuestro acá. Ya. Entonces, ¿cuáles son las funciones sociales de la educación? Bueno, antes de seguir, por favor, todas las preguntas bienvenidas. No importa que usted esté pensando si una pregunta es poco importante o poco relevante. Me la hace, por favor, porque yo estoy aquí para eso, para ayudar y para que podamos de a poco entender esto. Bien, entonces, imagínese con lo que dije antes, imagínese lo que significa que usted, como educadora de párvulo, en un jardín, en una escuela, en una sala cuna, ¿cómo va a empezar a hacer el proceso de socialización, que es un proceso de educar? ¿Cómo va a ayudar a que los niños y las niñas incorporen conocimientos, hábitos, pautas, valores? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces allí hay un desafío que usted tiene que ir imaginando cómo lo va a hacer. Me imagino que de acuerdo al proyecto educativo del jardín o de la escuela. Y también, ¿cómo va a ser que, por otro lado, si tomamos la otra definición, cómo va a ser que ese niño se convierta vaya convirtiéndose y vaya desarrollando todos sus talentos, ¿sí? En forma progresiva? Porque ese niño no es una personita, es una persona que está en un proceso de desarrollo humano, pero no es algo menor a usted o a todos nosotros. Es igual que nosotros. Lo que pasa es que está en un estadio menos desarrollado de su realidad como ser humano, pero es una persona. No es una personita, es una persona que tiene toda la vida por delante para desarrollar todos sus talentos, ¿sí? Y entonces tiene que haber dinero para que eso se lleve a cabo de forma adecuada en la escuela. Por eso la economía y la educación están juntas. Tiene que haber procesos culturales bien llevados para que pueda desarrollar todos sus talentos. Tienen que haber procesos organizativos de las políticas públicas educativas que permitan que ese niño pueda alcanzar el desarrollo de forma adecuada de todos sus talentos. Y que todo esto que estoy diciendo no sea el privilegio de algunos nomás, sino que sea el privilegio de todos los que tienen
de todos los que han nacido en esta patria. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, nuestra labor como educadores es fundamental. Ustedes con mayor razón, porque son las primeras que reciben a los niños en los jardines, en la escuela. ¿Mm? Bien, entonces, desde esa perspectiva, con lo que acabo de decir, a lo mejor pueden entender un poco más la relación que existe entre lo que estoy hablando y lo que significa ser educador, ser profesor. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, las funciones sociales de la educación. La educación tiene una doble función, ¿sí? Ojo con esto, porque más adelante vamos a hablar de esto mismo, pero de otra forma, para que no se me vayan a confundir, ¿ya? Las funciones sociales de la educación. ¿Cuáles? Siempre cuando hablemos de las funciones sociales de la educación son dos. Por un lado, la función conservadora y por otro lado, la función de continuidad. La función de continuidad, perdón, es la misma, me estoy confundiendo aquí. En la conservadora y continuidad, ¿cuál es la función de eso? Es de mantener nuestra cultura, de transmitir aquellos grandes valores, aquellos grandes conocimientos, aquellas grandes pautas de vida que nos permiten ser lo que somos, ¿sí? Pero por otro lado, tiene una función que es innovadora, la número 2, ¿sí? Innovadora. ¿Por qué? Porque no basta con mantener lo que hay que incluir nuevas respuestas, porque el ser humano de los años 90 no es el mismo ser humano de los años 2020. No podemos tener una concepción de ser humano que sea eterna, ¿me entiendes? El ser humano cambia, porque la cultura en la cual está inmerso cambia, ¿sí? Entonces, en los años 90 se entendía que los niños tenían que ser y hacer tal y cuales cosas. En los años 2020 se entiende de otra forma. Por eso que los planes y programas y el currículum, si usted se fija, las bases curriculares constantemente están siendo actualizadas. Eso no son actualizadas porque hay unos señores en el ministerio que se les ocurre que hay que actualizarlas, o como no tienen nada que hacer, entonces inventan un trabajo para poder estar ahí. No, las actualizaciones tienen que ver con algo más profundo, tienen que ver con este dinamismo que tiene la sociedad, que no para, que está constantemente cambiando, que está constantemente siendo otro, pero a la vez va conservando ciertas cosas. Si usted toma las bases curriculares de los años 90, del año 2000 y las que tenemos hoy día, si usted hace un recorrido allí por todos los decretos, lo que usted va a ver es que hay una continuidad, conservar, pero también hay una innovación, crear. Entonces, la educación tiene una función social doble: mantener nuestra cultura, pero también entregarnos elementos para que nos adaptemos a las exigencias de los nuevos tiempos. Entonces, si un niño pinta un árbol de color negro, no tiene por qué ser algo que esté fuera de tiempo. Y si sus ramas son de color rosado, no importa. No tiene por qué ser siempre café y verde. Pero para eso tenemos que tener una mirada crítica, creativa, ¿sí? Para eso estamos estudiando en esta casa de estudio. También le haremos ver a ese niño, mira, los árboles en la realidad son café y verde. Café más claro, menos claro. Pero a lo mejor él lo ve así. Entonces, continuidad y evolución son elementos inseparables. Los dos son a la vez necesarias y complementarias. Bien, preguntas, estimadas señoritas.
¿Hola? Profe, ¿Sí? eso no tiene que ver, o sea, como prestar atención a lo que dibujan los niños. O sea, yo igual había escuchado que el color o cómo los dibujan tiene mucho que ver en lo que pasa con ellos. Ah, sí, es que eso ya Entonces, es una mirada desde la perspectiva de la psicología, ¿cierto? claro, Sí, sin duda que sí, señorita, sí. Pero yo estoy pensando más bien desde una perspectiva sin ser tan perspicaz, sino más bien entendiendo que no tenemos por qué meter a todo el mundo dentro de una horma, ¿me entiendes? Sí, o no sea, estoy como pensando dejarlo que que es un no dibujo estoy y ya. sí, no estoy pensando que el niño tenga Ya, algo que le esté pasando algo malo o algo bueno, ¿me entiendes? claro. Si Sí, estoy, por ejemplo, si hacemos si todos los niños hacen casa y uno hace edificio, fenomenal. A eso me refiero, ¿me entiendes? Profesor, sí. Porque Gracias, claro, profe. tiene que ver con la estructura que hay detrás, con la cultura que hay detrás. Mire lo que hace Van Gogh, ¿sí? Mire todas las obras que hizo Van Gogh, ¿sí? Eh, Ponga en Google Van Gogh, ¿sí? Y se va a encontrar con unos dibujos que son extraordinarios, que se lo doy por pintado, que si usted se va a la época, está fuera de la época. ¿Mm? A eso me refiero. Ahora, lo que usted dice tiene razón, sí. Uno como educador tiene que estar atento también a eso, ¿sí? Tiene razón, tiene que ver también con lo que le pasa a los niños. Pero estaba pensando más bien en el tema de estar abierto a otras formas. Y también, claro, también hay que tener cuidado con lo que usted dice. Señorita, hay alguien que dijo profesor por ahí, no sé quién es. yo, ¿Cómo se llama eh, usted? Fernanda Pinto. Bernarda. Fernanda, Estoy medio sordo ya. Fernanda, dígame. con eso de los dibujos, de la diferente forma en que puede dibujar, usted intenta hacer como referencia a que eso también puede demostrar las diferentes culturas que traen los niños, que Sí, pueden tener como diferentes perspectivas de lo que es su entorno en sí. sí, 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 a eso me refiero. Bueno, la otra estudiante, compañera, dijo algo muy importante que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Sí, pero yo me refería a lo que usted acaba de decir con mayor fuerza. ¿Mm? Las dos cosas son importantes tenerlas presentes, pero usted tiene razón, yo estaba pensando en eso, en distintas culturas, nuevas perspectivas, ¿sí? Y no tener solamente el modelo, un solo modelo en nuestras cabezas con el cual nosotros vamos evaluando, ¿sí? Por eso que la cultura es conservar e innovar. No sé si me explicó Fernanda. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Quién es la otra estudiante que me habló de los dibujos? Creo que fui yo. ¿Cómo se llama usted? Bárbara. Bárbara, bien. No, lo que dice Bárbara está muy bien también. Sí, ahí hay todo un trabajo que hay que hacer, ¿cierto? Y que hay que educarse para tener también el oído y la vista atentos, que podemos hacer mucho bien también con eso. Bueno, demos un paso más. Mire, las funciones sociales de la educación. Mire lo que viene ahora. Funciones básicas. No se me vayan a confundir. ¿Vale? Básicas. Se ve pésimo ahí. Voy a buscar otro color. Ahí sí. Básicas. Anteriores, sociales. Ahora, básicas. ¿Sí? Las sociales son dos. Las básicas son cuatro. Cuatro, cinco. Cuatro. Cuatro tengo. Siempre me confundo. Bien, entonces, medio de control social. ¿Qué es lo que intenta hacer la educación? Optimizar. Mire qué simpático. Optimizar. Uy, optimizar. Mejorar, perfeccionar. Entonces la educación lo que quiere hacer es mejorar, perfeccionar. ¿Qué?
El desarrollo individual y social. ¿De quién? De usted y de yo. De los niños pequeños que tienen en el jardín usted. Entonces, lo que usted va a hacer como educadora es hacer ese proceso. ¿Qué es lo que es educar? Optimizar el desarrollo individual de ese niño y también social. ¿Cómo social? Tienes que aprender que para entrar en una habitación hay que golpear. Tienes que aprender que para hablar tienes que decir, levantar la mano o decir quiero opinar, etcétera. Y esto repercute en la mejora de la sociedad en la que interactúan los sujetos de la educación. Bien. Entonces, si es así, la educación es un instrumento para cambiar la sociedad. Uno podría pensar que si uno educa a los niños con alto énfasis en esto, entonces a lo mejor uno puede hacer que se cambie la sociedad. Tal vez no podremos hacer a lo mejor cambios gigantes, pero sí podremos educar a todos los niños de Curicó, pensando en que los inmigrantes también son parte de nuestra realidad. No, eso no, pensar que los inmigrantes son parte de nuestra realidad no es porque se nos active el gen 4, que dice, ahora, como hay inmigrantes, entonces tenemos un gen que se nos va a activar y va a decir, ya, maduramos. Se produjo la maduración espontánea del ser humano por el gen 4 y entonces vamos a entender que los inmigrantes también tienen la posibilidad de estar en nuestra realidad. Claro, además el gen trae también otro gen, un subgen que dice que tampoco podemos ser ingenuos porque no todos los que llegan con buenas intenciones. Pero también tenemos otro gen que dice que tenemos que entender que no importa que tengan la piel distinta porque igual son personas. No, todo eso se logra con educación. No se logra de forma espontánea. Y sin duda que nuestros mayores están menos abiertos a entender esto porque no fueron educados. Porque además no había necesidad porque no habían aviones. Como no habían aviones, entonces no venían tantos inmigrantes. Tampoco habían buses tan buenos. No venían inmigrantes. No había tanto dinero tampoco para trasladarse de un lugar a otro. No había tanta necesidad en otros países que hizo que la gente llegara a Chile. No había tanta gente tampoco. Quisiera más gente. Entonces, claro, no había necesidad. Se fijan que los procesos educativos están insertos en una realidad compleja que tiene que ver con la economía, con los viajes, con la cultura, con una serie de cosas. Bueno, por otro lado es una vía de estratificación social. Medio de control social, 1, un numerito. 2, vía de control social, de estratificación, perdón. ¿Qué es lo que es estratificación? Vamos a ver lo que es estratificación. Graduación. Gradación. ¿Qué es lo que es gradación? Vamos a ver lo que es gradación. Sucesión, serie, cadena, orden, progresión, escala. Ya, entonces, vamos a poner aquí estratificación social. Vamos a poner de escala. ¿Sí? Entonces, la educación es una vía de escala social. A través de la educación, la distancia entre las clases es cada vez más corta. ¿Sí? Bien, ¿eso se entiende bien, estudiantes? Tengo la sensación que estoy hablando a la nada, como están tan calladitas, nadie me pregunta nada, pero no es así, yo sé que están ahí. ¿Alguna pregunta?
¿Quiere decir como que la educación intenta como disminuir las brechas sociales que pueden existir? Pero evidentemente que sí. Exacto. ¿Mm? Con la gratuidad, muchas personas van a poder estudiar. Eso es fantástico. Es lo mismo que pasa con el uso de los uniformes escolares, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido? ¿Puede hablar un poquito más? ¿Cómo se llama usted? Bárbara Cofré, es que somos 3 Bárbaras en el curso. El trío de Ya. las barbas. El sentido del uniforme escolar, en el sentido económico lo veo yo. Por ejemplo, ahora no sé si usted vio esa como noticia que salió de que los diputados quieren que este otro año no, como que no compren uniformes escolares ni nada de eso, pero yo le siento de que como que van a existir mayores desigualdades de las que ya existen si dejan el uniforme escolar de lado, porque pucha, si el uniforme escolar está para igualarlos a todos, como que independientemente de los estratos sociales en que vengan los niños, pues. Pero si empiezan a usar ropa de color o jeans day, como se les decía en el colegio, como que va a cambiar mucho esa unificación que ya existía entre ellos. No sé si me Así. doy a entender. Muy bien, está muy claro. Está muy claro. Así es, Bárbara. Tiene razón usted. Así es. Sí. El uniforme escolar aquí no es. En los países europeos, los colegios que usan uniforme escolar son los países, los, son los colegios que son más caros. Pero acá el uniforme escolar tiene la función contraria, ¿cierto? Unifica. Impide que haya tanta desigualdad, que se vea. ¿No? Entonces, mire, de esa perspectiva, la educación entonces asume como propio el principio de la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Si tenemos buenos colegios, buenos jardines, con educadoras bien preparadas, que hacen la diferencia, ¿sí? Que entonces vamos a tener personas que van a ir ahí, niños y niñas, que van a tener acceso a esta posibilidad de tener mayor oportunidades. ¿Mm? Vamos al número 3. La educación como agente de cambio. Bien, vamos a dejar hasta aquí y les voy a dar las instrucciones ahora del trabajo que vamos a hacer, porque ya son las 9:30 y yo voy a hablar solo 1 hora en los procesos educativos que tengamos acá en el módulo de panorama. Bien, les voy a dar las indicaciones ahora. Vamos a dejarlo hasta aquí, total, seguimos en el otro bloque. Mire, voy a sacar la diapositiva y voy a mostrarles algo que quiero que trabajen, que se los voy a enviar al correo. Y también lo voy a subir a la plataforma virtual después, pero se los voy a enviar al correo. Todos tienen acceso al correo, ¿cierto? Bien, Sí, profe. bien, entonces ya, pero se lo voy a enviar al chat, al correo, a todos lo voy a enviar, para que todo el mundo lo tenga. Les voy a mostrar algo que es muy interesante, que encontré dentro de mis búsquedas para ustedes. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sociedad, familia y educación. Sociología de la educación, teoría y práctica. Ahí está la universidad, Miguel Hernández. Y esto es un libro muy bonito. Tiene el siguiente índice, pero yo no me voy a detener en los índices, me voy a ir al tiro, al hueso, que es la página 7. ¿Se ve ahí, señoritas? Sí, profe. La página 7 dice la sociología de la educación, definición y características. Eso es lo que vamos a leer hoy día. ¿Ya? Entonces ahí se hace una definición de lo que es la sociología, después se hace una definición de lo que es educación, se hace una definición de lo que es socialización,
Usted ya tiene una definición de lo que es educación por mi parte, y va a llegar hasta la página 11. Hasta ahí. No, hasta ahí, perdón, me equivoco. Sí. Hasta la página 10. Hasta ahí. ¿Vale? Bien, ¿queda claro cuáles son las páginas? Anótenlas. De la 7 a la 10. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, ahora les voy a mostrar otra cosa. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. ¿Con qué metodología vamos a trabajar? Todas nuestras clases vamos a trabajar con la misma metodología, que es una metodología muy interesante que se llama contenido de aprendizaje complejo. Y ahora se las voy a mostrar. Ahí está. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, mire, vamos a usar el primer paso nosotros. Primer paso, lectura sistémica. ¿Qué es la lectura sistémica? Es una técnica que permite trabajar la comprensión de lectura para el proceso de construcción de conocimiento. Eso es lo que vamos a hacer hoy día y lo vamos a ir haciendo en la medida que avancemos en nuestro curso. También vamos a hacer otras cosas, como el mapa conceptual, que es otro paso dentro de esta misma estrategia, ¿verdad? Esta misma estrategia didáctica, porque vamos a tener un orden. Es importante tener un orden en la vida. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a leer los títulos y subtítulos, como el texto que yo les di y les mostré, tiene pocos títulos y subtítulos, porque vamos a leer un solo título. Ustedes van a leer por párrafos, van a ir por párrafos leyendo. ¿Pero para qué? Ahora vamos a ver. ¿Se ve o no? ¿O lo bajé? ¿Se ve el primer paso de lectura sistémica ahí? ¿Se está mirando? ¿Niñas? Sí se ve. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ir párrafo por párrafo, ¿sí? Y van a hacer preguntas. Transformar, aquí dice los títulos y subtítulos en preguntas. No, nosotros vamos a hacer preguntas por cada uno de los párrafos. Y también vamos a identificar en el texto aquellas partes más complejas que no comprendemos bien. Entonces, voy a ir al texto ahora, para que me entiendan bien lo que quiero que hagan, porque no hay nada peor que no explicar bien lo que hay que hacer. Vamos para allá. Aquí está el texto que usted va a trabajar. ¿Estamos? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, mire, aquí hay un párrafo. ¿Sí? Pero si usted se fija, usted puede hacerlo hasta aquí. Entonces, de este párrafo, perdón, va a ser una pregunta. Sin responderla, solo pregunta. Las preguntas son preguntas. Yo no estoy diciendo que usted haga una respuesta a esa pregunta. Solo una pregunta. ¿Sí? Preguntas que pueden ser del contenido o preguntas que pueden ser para producir una conversación del contenido. Entonces, primero, va a ir párrafo por párrafo. En la diapositiva que le mostré decía título por título, pero es que aquí tiene pocos títulos. Entonces vamos a ver párrafo por párrafo. En cada párrafo va a ser una pregunta. No se responde, solo pregunta. Segundo, pueden ser preguntas que se responden en el texto o bien preguntas que usted considera que a partir del texto permiten empezar con una conversación, con un diálogo. Bien, ¿me explico bien, señoritas? Sí, profesor. Bien, entonces va a ir lo mismo haciendo para abajo.
Párrafo por párrafo. Se fija que aquí hay una cosita que está en negrita, usted entonces va hasta acá. Después esta otra pregunta de acá. Después otra pregunta de acá. 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 Y se acabó. Ahora bien, si alguna de ustedes cree que hay que hacer más de una pregunta por los párrafos, hace más de una pregunta. ¿Sí? Eso es una cosa. Lo segundo, va a mirar, va a leer el texto y se va a dar cuenta que hay cosas que no entiende. Entonces los va a decir, esto no lo entiendo. Eso es todo el trabajo que vamos a hacer ahora. Bien. ¿Queda claro las instrucciones? Profe, Dígame. tengo una pregunta. Las preguntas se las mandamos a usted, las anotamos en el cuaderno, las anotamos en un Word. Van ¿Qué a hacer hacemos? trabajos grupales. ¿Vale? ¿Ya da cuánto? Ustedes tienen grupos armados ya, pues, ¿no? Sí, más o menos. En grupos armados. ¿Sí? Sí, Entonces, como tienen grupos armados, hagan esos grupos, a partir de esos grupos armados, me arman el trabajo. ¿Vale? Vamos a conservar los mismos grupos que ya tienen desde el primer semestre. ¿Vale? Las preguntas las puede hacer en un Word o las puede hacer en un cuaderno, le saca una fotografía y me las envía. Pero las preguntas del grupo completo. ¿Está claro? Profe, sí, profe, gracias. Dígame, señorita. profe, ¿hay un mínimo o un máximo de preguntas por grupo? No, no. Una por cada párrafo y lo otro usted haga las que quiera, ¿sí? No le voy a poner mejor o peor nota por la cantidad de preguntas, ¿vale? Simplemente es para que usted, son preguntas que le puedan servir a usted para comprender el texto, nada más. No sé si le queda claro. ¿Hola? Sí, profesor, muchas gracias. A ver, estoy poniendo algunas cosas aquí en el chat. Eh, Eso, bien. No sé si les queda... Perdón, niña, estoy un poco... Bien. ¿Les queda claro alguna otra pregunta, señoritas? ¿No? Profe, Sí. ¿hasta qué hora tenemos para enviarle esto? Esto es de las 9:30 hasta las... a ver, 9:30. Esto es hasta las... A ver, déjame sacar la cuenta bien. Hasta las 10 tendríamos un recreo. 11:15. ¿Vale? Ah, ya. Muchas gracias. Tenemos, vamos a tener un recreo hasta las 10 ahora, de 20 para las 10 hasta las 10. Luego vamos a trabajar de las 11, de las 10 hasta las 11:15 para hacer las preguntas. ¿Sí? Si les falta tiempo, no importa. Me dicen que les faltó tiempo, pero quiero saber cómo vamos trabajando juntos. Quiero saber, recién la estoy conociendo, entonces tienen que ser muy sinceras conmigo, ¿vale? Para poder ayudarlas lo mejor que pueda. Ya, entonces, eso, hasta las 11:15. Nos vemos entonces, chiquillas, a las 11:15, porque ahí hacemos la segunda parte de nuestro trabajo de este módulo. Muy bien, que tengan muy buen trabajo. Yo voy a enviarle ahora mismo todo, ¿vale? Acuérdense de bajar esta grabación.